El Señor nos escogió en Él. El Señor nos llamó para que fuésemos santos. Nos dio de su amor. Nos predestinó. Nos hizo hijos suyos. Nos hizo aceptos en el amado. Tenemos redención por su sangre. Tenemos el perdón de pecados. Nos otorgó las riquezas de su gracia. Nos hizo sobreabundantes en sabiduría y en inteligencia. Y también nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Ahora, con todo esto, ¿cómo no vamos a estar agradecidos aún en los escenarios complejos? Y que te dio a conocer el misterio, te dio a conocer a Cristo. Qué bueno verte. Qué bueno que viniste a esta celebración. Qué bueno que viniste a esta celebración. ¿Verdad? Estamos agradecidos con Dios por todos los que están de manera presencial, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros compartiendo al maestro Fer, que se desenvuelve en una asignación también o contribuyendo de una forma pastoral juntamente a la doctora, su esposa. Verdad que bueno tenerlos por acá, les amamos. También pues al pastor Mario, ¿verdad? Y a Elenita, que ahí estamos siempre ahí reuniéndonos los lunes para poder contribuir a su desarrollo y crecimiento, ¿verdad? Y también pues por supuesto gracias apóstol, ¿verdad? Por haber venido, así va. Por estar el día de hoy acá con nosotros, ¿verdad? En este día tan importante y especial, de verdad. De mi parte estoy muy agradecido con todo lo que has contribuido a la causa eterna y al propósito de Dios y por supuesto a nuestras vidas, ¿verdad? Porque ¿quién iba a decir que alguien que venía de vicios y de una vida desordenada a través de la formación del apóstol hoy en día pudiera estar aquí enseñando frente a quien lo formó, ¿verdad? Entonces a mí me llena de mucha alegría y de agradecimiento también, porque yo te puedo decir que el proceso formador de Casa de Fe funciona, es transformador, nos equipa y cambia nuestra vida a una nueva vida en el Señor, ¿verdad? Entonces si en algún momento tú pudiste haber pensado que, yo siento que a mí como que no mucho, tal vez lo que te hace falta es un poco de disposición para ser transformado, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a entrar de lleno en la enseñanza y hoy vamos a estar aprendiendo algo que creo que es bien importante en el desarrollo de la vida del Espíritu, y es que nosotros somos elegidos por Dios, y ese es el nombre de la enseñanza, elegidos por Dios. Así que lo puedes poner como título en tu agenda. Procura siempre tener donde anotar para que en la semana puedas seguir meditando en los versículos, en alguna frase que seguramente pues va a edificar tu vida. Y vamos a empezar a leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿verdad? Entonces acá es el apóstol Pedro redactando y escribiendo una carta, y dice la escritura que se la estaba escribiendo o se la estaba haciendo llegar a los expatriados. Y yo no sé si tú en algún momento te has puesto a pensar quién es un expatriado. Y bueno, un expatriado es alguien que ha sido desplazado de su lugar de nacimiento en donde él vive. Entonces pongámonos a pensar un escenario por un momento. Y primero Dios no va a pasar, ¿verdad? Nunca, pero imaginémonos que viene a Guatemala una persecución y todos nosotros necesitamos ser desplazados del lugar en el que vivimos. Y necesitamos básicamente o tenemos que abandonar a nuestra familia, nuestros bienes, nuestros recursos, nuestras tierras, y nos encontramos básicamente corriendo y huyendo sin tener un lugar fijo porque nos están persiguiendo. Entonces, ¿a quién de nosotros les gustaría pasar por un escenario así?
A ninguno, porque es feo. Pero resulta que estas personas a las que el apóstol Pedro les escribe, ellos estaban pasando por un escenario así, ¿verdad? Entonces Pedro le habla a aquellos expatriados que fueron movidos a causa de la fe, ya que en ese momento había un emperador que los estaba persiguiendo para, pues, matarlos, ¿verdad? Entonces ellos, con tal de sobrevivir, huyeron. Y esto es algo bien fuerte, porque ellos básicamente estaban huyendo, ¿verdad? Porque los iban a matar a causa del evangelio, a causa de la fe. Y entonces ponte a pensar por un momento, ¿qué pasa cuando alguien que está siendo perseguido por creer y que lo van a matar, qué cosa tú le dirías a esta persona? Ah, mira, échale ganas, ya vas a ver que todo se va a resolver, ¿verdad? Mira que yo siento que hay alguien que está pasando cosas peores que tú, no te desanimes, ¿verdad? O tal vez pudieran salir consejos de la persona que está siendo perseguida. Mira, yo siento que ya no me va a poder congregar, ya no va a poder leer la Biblia. Y como está pasando una situación bien difícil, uno quizá muchas veces en ignorancia uno le diría, sí, tenés razón, mira, no tengas pena, ¿verdad? Pero resulta que el apóstol Pedro en ningún momento los estaba, en el buen chapín, acuchuchando, a pesar de que estaban en una situación difícil, ¿verdad? El apóstol Pedro lo que hace es fundamentarlos aún más en la fe de Cristo. Los solidifica para que entonces ellos puedan entender, comprender y dimensionar que lo que ellos estaban viviendo, ese escenario no cancelaba lo que ellos eran en Dios. Lo que ellos estaban viviendo no dejaba sin efecto la obra que Dios por medio de su Espíritu Santo había iniciado en la vida de cada uno de ellos. Lo que hizo el apóstol Pedro, y ahorita lo vamos a ver, afirma su predestinación. Y entonces yo te digo, cada vez que tú pases por un escenario complejo, por un escenario difícil, tú no busques a aquellas personas que lo que van a hacer va a ser consentir la situación por la que tú estás viviendo, sino que lo que tú debes de hacer de manera inteligente es buscar a aquellas personas en las que vas a encontrar consejo, dirección, fortaleza y afirmación en la fe de Cristo, porque esto va a provocar y generar entonces que tú puedas permanecer firme, constante y entregado a aquel llamado y a aquella elección que Dios ha hecho a nuestras vidas. Es que fíjate que yo le fui a pedir consejo a mi cuate y me dijo que sí, que abandone. Pues yo siento que ese no es muy tu cuate, que digamos, ¿verdad? Lo que necesitas es alguien que te dé dirección. Dile a la persona que está a la par tuya, necesitas una voz que te dé dirección y no que te consienta. Muy bien, vamos a continuar leyendo en el versículo 2. Dice, entonces aquí ya Pedro, viendo ese contexto y ese escenario, les dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre. Ojo a esto, no dice presencia, sino dice presciencia, ¿verdad? Según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para, ¿qué dice? Obedecer. No dice para rendirte, no dice para descartarte, no dice para afligirte, sino que dice ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, el apóstol Pedro le está hablando a nuevas criaturas que han nacido de nuevo, porque dice nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Miren qué grueso, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes dice? Para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe.
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Es necesaria la prueba? Sí. Entonces no nos preguntemos, Señor, ¿cuándo? ¿Por qué a mí? Es necesaria la prueba. ¿Por qué? Para que entonces sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, les está diciendo, para empezar, que están oyendo, están afligidos, están preocupados. Y el apóstol Pedro empieza diciéndoles y afirmándolos y confirmándolos en algo. Y ese algo es que son elegidos. Y entonces dice, son elegidos. Y todo lo que estás viviendo, lo único que está haciendo es formándote. Entonces necesitas alegrarte aún en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué me tengo que alegrar yo, apóstol Pedro? Tú porque no estás donde yo estoy. Porque él sabía que después de esto iba a ser hallada en alabanza la fe que ellos tenían, en gloria y honra, cuando se manifieste, dice Jesucristo. Es decir, esto iba a permitir que existiera un incremento en sus vidas de la vida de Cristo. Y entonces nosotros nos podríamos preguntar, ¿será que ellos sabían quién les estaba escribiendo? Y sí, era el apóstol Pedro, pero ellos también sabían qué había pasado con el apóstol Pedro. ¿Y qué es lo que había pasado con el apóstol Pedro? Que en un momento de persecución, como que le tambaleó todo y terminó negando al Señor. Porque el Señor se entrega y entonces empiezan a buscar quiénes estaban con él. Y entonces cuando se presentan ahí con Pedro, él dice, no, yo nunca anduve con él, ¿verdad? Entonces, de una manera profunda y reveladora, él escribe sobre el llamado y la elección de Dios para nuestras vidas. Y es que Jesús a Pedro le había hecho saber que él iba a pasar por algo similar. Y vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 22, versículos del 31 al 32. Sin embargo, antes de leerlo, ¿verdad? Jesús sabía lo que Pedro iba a pasar. Pero incluso el Señor ya lo había perdonado, y ya le había extendido perdón, y ya le había extendido afirmación antes incluso de que la acción que él iba a cometer fuera un hecho. Y dijo también el Señor en el 31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado, digan conmigo, rogó por él, digan conmigo, rogó por mí. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos. Y esto es bien grueso, porque antes de que el Señor le hiciera saber esto a Pedro, el Señor en sí mismo ya se había propuesto perdonarlo, y sabía que era lo que iba a acontecer con Pedro más adelante. A tal punto que lo hace el Señor para que fuera un testimonio para las demás personas, que incluso el Señor tiene la capacidad de levantar a aquellos que en su momento, por alguna situación y que perdieron de vista el fundamento, lo pudieran negar, como le había pasado en ese momento a Pedro. Entonces aquí vemos una característica de Dios, que es la presencia de Dios, no presencia. Sí es la presencia, ¿verdad? Pero aquí vemos esta característica que es la presencia de Dios. ¿Y qué es la presencia de Dios? Esto ya lo hemos aprendido en otras ocasiones y te lo voy a compartir, y aquí está en pantalla. Es una cualidad o atributo divino del carácter de Dios. También significa previa determinación, previo conocimiento y previsión. Entonces Dios, a través de la presencia, tiene la capacidad de saber lo que va a suceder incluso antes de que algo pueda acontecer. El Señor desde el principio conoce el fin de los asuntos.
Por eso hemos leído en la Escritura que dice que Él es el Alfa y la Omega, que Él es el principio y Él es el fin. Entonces el Señor, en ese conocimiento, Él conoce antes de que incluso nosotros pudiéramos nacer cuál va a ser hasta nuestro final sin haber nacido. Y vamos a ir entendiendo esto un poco más. Entonces dice en el versículo 33 de Lucas 22. Entonces aquí viene Pedro, ¿verdad? Y le dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, ¿verdad? Y a veces pasa que nosotros muchas veces decimos o expresamos algunas cosas de las que más adelante no nos hacemos responsables. Mira, mentor, yo voy a estar contigo, vas a ver que te voy a apoyar. Mira, apóstol, yo estoy dispuesto a crecer. Ahí va a ver que me voy a entregar a este proceso formativo. Y resulta que el domingo amanece lloviendo y no vino. Pero una semana atrás que se va a entregar algo así le estaba pasando al apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces en el versículo 34 le dice el Señor y le dijo: Pedro, me imagino hasta cómo se lo habrá dicho: ay, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Es decir, el Señor conocía profundamente a Pedro. El que no se conocía a sí mismo era Pedro. Incluso el Señor ve que Pedro tiene una muy buena intención, porque le dice: voy a estar contigo. Si es en la cárcel, pues en la cárcel, y si nos toca morir, pues nos morimos todos. Incluso no sé si ustedes recordarán, pero Pedro andaba armado. Cuando llega el momento en el que llegan ahí con Jesús, Pedro saca ahí su cuchillo y empieza a volar orejas a diestra y siniestra, ¿verdad? Porque Pedro era un poco arrebatado, pero en realidad él no se conocía. Entonces el Señor le hace saber a Pedro lo que iba a pasar, y por eso el Señor declara que Él extendía perdón, gracia hacia Pedro, para que entonces Pedro fuera restaurado. Y la palabra restaurado, hemos aprendido en Casa de Fe, que significa, o viene del griego catartizó, y esto significa completo, a cabalidad, perfeccionar, transformar, edificar y equipar hasta. Significa entonces que después de ese proceso, Jesús le estaba diciendo a Pedro que sería completado a cabalidad, que sería perfeccionado, que sería transformado y que sería edificado y que iba a ser equipado hasta con la finalidad de que, saliendo de esa situación donde Satanás lo iba a zarandear, él pudiera confirmar, afirmar y establecer a sus hermanos en la fe. Entonces aquí podemos nosotros entrar en una pregunta, y es: nosotros ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos pensando? ¿Y qué estamos decidiendo en los escenarios y en el proceso que muchas veces es difícil para nuestras vidas? Tal vez estás pensando en negar, tal vez estás pensando en abandonar, tal vez estás pensando en justificarte, tal vez estás pensando en victimizarte, pero déjame decirte que eso no va a contribuir a nada en tu vida. Lo que necesitas hacer es, aún en este escenario, Señor, difícil, que tal vez yo me busqué o no busqué, yo me alegro, Señor, en ti, porque sé que esta situación voy a ser completado a cabalidad, perfeccionado, transformado, edificado y equipado, para que al salir entonces de esta situación tenga la capacidad de afirmar y de confirmar a mis hermanos en la fe. Entonces, alguien con esta perspectiva habla de alguien que está siendo desarrollado en una nueva vida espiritual. Entonces, Pedro había entendido la obra de la gracia y comprendió la vida de un salvo, y la vida de un salvo y de un elegido por la obra de Dios en el corazón del hombre lo traslada a una nueva condición y a un nuevo estado de vida. La palabra salvo viene del griego soso, ¿verdad? Y esta significa seguro, rescatado, salvar del peligro y poner a salvo.
Es decir, esto fue lo que Dios hizo en nuestras vidas. Nos rescató, nos trasladó al lugar seguro y nos puso a salvo antes de entrar a una situación difícil, ¿verdad? Incluso el apóstol Pablo también nos da a conocer esta salvación, esta predestinación y esta elección eterna. Y miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 10. Ahí está. Y dice, este es el apóstol Pablo, y él dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, dice, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces aquí vemos varias cosas importantes, y es que el Señor nos escogió en él. El Señor nos llamó para que fuésemos santos, nos dio de su amor, nos predestinó, nos hizo hijos suyos, nos hizo aceptos en el amado. Tenemos redención por su sangre, tenemos el perdón de pecados, nos otorgó las riquezas de su gracia, nos hizo sobreabundantes en sabiduría y en inteligencia, y también nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Ahora, con todo esto, ¿cómo no vamos a estar agradecidos aún en los escenarios complejos? Uno está afligido, a uno le está tocando duro, tal vez no te están persiguiendo para matarte, pero hay algo que está pasando ahí. Pero entonces tú recuerdas que el Señor te escogió en él, y que te predestinó, y que te perdonó, y que te hizo acepto, y que te hizo sobreabundar, y que te dio a conocer el misterio de su voluntad, te dio a conocer a Cristo. Por eso no sé si ustedes recuerdan lo que pasó con Daniel, en Daniel 3:25, y lo pueden leer todo, pero está Sadrac, Mesac y Abednego, y ellos fueron metidos al horno de fuego, y dice que estaban en el horno de fuego, y Nabucodonosor se quedaba sorprendido, porque él metió a 3 y ahí habían 4, y los 4 estaban felices de estar en un horno de fuego. ¡Qué loco! Pero era una figura de que el Señor, habitando en nuestras vidas, aún en los escenarios complejos, nosotros podríamos alegrarnos, podríamos celebrar la palabra, porque esta situación es temporal y lo que está haciendo es perfeccionarnos en la vida del Hijo. Y yo recuerdo que pasó algo esta semana, ¿verdad? Y íbamos con el apóstol a Villanueva, porque lo invitaron a ministrar allá a Villanueva, y entonces íbamos. Y pues actualmente estoy pasando por un proceso similar a uno que había pasado en algunos años atrás. Y entonces me hizo una pregunta que me hizo pensar muchas cosas, ¿verdad? Y me dijo: ¿y este proceso que estás viviendo, qué está pasando con tu vida? Y entonces yo tenía razón, ¿verdad? Y entonces yo me ponía a pensar y decía todo lo que él ha formado y en todo lo que me ha enseñado, y aquello que yo hacía antes, de lo que aprendí y ahora ya no hago. Entonces mi respuesta fue: yo considero que el Señor me está formando y me está llevando por un proceso santificador a una nueva condición, a una nueva posición en su gloria, ¿verdad? Y entonces como que pasó algo en mi espíritu y en mis ojos, porque yo logré ver todavía más aquellas cosas que no veía. Porque a veces nosotros estamos más pendientes de lo que estamos perdiendo, de lo que se está terminando, de la persecución, de la situación, de que no se me dio este negocio, y no estamos pendientes del crecimiento y de la formación y de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Y lo que el Señor está haciendo y quiere y desea hacer en nosotros
es restaurarnos y trasladarnos a una nueva condición para que entonces ahora nosotros seamos de los que confirmen a otros en la vida del Señor. Pero es que fíjate que todo eso que me decís está muy bueno, pero yo siento que yo no llevo una vida tan correcta que digamos, entonces siento que yo no califico. Pues en realidad, para empezar, por ejemplo, los discípulos de Jesús, ninguno de ellos calificaba. Y es en Lucas 6 del 12 al 13, en donde dice la escritura que Jesús oró toda la noche y al día siguiente, inspirado por el Espíritu, le plació llamar a los descalificados para hacerlos sus discípulos, para ser preparados. Significa entonces que la elección que hace Dios hacia nuestras vidas no es por lo muy bueno que tú seas en algo, o que no seas de los elegidos porque eres muy malo haciendo algo, sino que esta elección y este llamamiento celestial es por su soberana gracia, para su honra y para su gloria. Entonces, Dios escoge cuando Él quiere, como quiere y a quien quiere. Y qué bueno saber de que nos escogió a nosotros. Dile al que está a la par tuya: Dios te escogió. Eso. Entonces significa que somos escogidos, somos salvos, no por suerte, sino por la obra de la gracia de Dios que nos alcanza y hace posible que se manifieste en nuestras vidas a través de Cristo su glorioso poder. Y lo que Dios hace y lo que Dios elige no depende de nosotros, sino que depende de lo que Él ya dijo y depende de lo que Él se propuso en sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué corresponde ahora a nosotros? Prepararnos. Si nosotros pasamos por escenarios que muchas veces no quisiéramos pasar, a veces pasamos por una enfermedad que uno nunca quiso pasar, tal vez pasaste por alguna pérdida familiar que nunca quisiste pasar, tal vez perdiste algún negocio que no querías que pasara, pero era necesario. ¿Para qué? Para traernos al punto en el que podamos entender que el Señor había decidido salvarnos, que había decidido escogernos y que había decidido predestinarnos para poder ser una expresión de la vida de Dios. Entonces Dios hizo lo que menos te imaginabas. Dios hizo lo que menos te esperabas. Tal vez tú estabas en pecado. ¿Y qué es pecado? Viene del griego amartía, que es una condición de fracaso. Tal vez tú te sentías bien fracasado en esta vida. ¿Y cómo Dios me va a usar a mí? Si cuando fui chiquito, mis papás me abandonaron, nadie me quiso, mejor me como un gusanito, ¿verdad? Pero aún ahí el Señor se metió y dijo: tú, no es por nuestras obras, no es para que nadie se gloríe, sino que la gloria sea ¿de quién? De Dios. Entonces ¿somos escogidos? Sí, claro que somos escogidos. Y de alguna manera nosotros sabemos qué es ser un escogido. Como por ejemplo, ¿cuántos en algún momento de los que estamos en este lugar hemos ido a buscar trabajo? O hemos ido a buscar a cerrar un proyecto o cerrar un negocio, ¿verdad? O algo, ¿verdad? Yo creo que varios de nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos a algo así? ¿Verdad? Si vamos a una entrevista de trabajo, el mejor saco, así está. Nos arreglamos bien, nos ponemos aquel reloj que casi ni usamos, que ya ni tiene batería, ¿va? Pero está bien bonito. Reloj y una pulserita y que un peinado así bonito, hay uno. Pues si eres mujer, pues un vestido, hay aquellos tacones ahí que solo usas para noches especiales, ¿verdad? Así de eventos, y un vestido así fino, el mejor perfume. Entonces uno va así, va todo preparado. ¿Y por qué se prepara uno? Porque uno busca ser aprobado. Bueno, no aprobado, aquí es ser elegido, ¿verdad? Uno busca ser elegido, ¿verdad? No es como don Ramón que sale a buscar trabajo queriendo no encontrarlo, ¿va? Uno sí va queriendo que a uno lo elijan y lo escojan, ¿verdad? Y no sé si les ha pasado, pero incluso hay personas que hasta, no sé por qué, hasta cambian la voz
¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es... ¿Qué tal, estimado? Buenos días. Y hasta... Porque uno quiere ser escogido, ¿verdad? Uno quiere ser elegido. Y resulta que a veces estamos rodeados como de 50 personas ahí que están en ese proceso también de elección. Pero muchas veces en esos procesos, por mucho esfuerzo y dedicación y por mucho que te hayas puesto aquella fragancia que cuando caminas deja el olor ahí todo, ¡ala, qué rico huele! Haciendo todo eso muchas veces somos rechazados. Y eso es frustrante, ¿va? Porque uno dice, es que yo me preparé, es que yo me esforcé, hasta le cambié la voz ahí al ingeniero para que me diera el proyecto, pero se lo dio a aquel que ese su saco todo arrugado lo trae. Caso distinto fuera a que entonces nosotros ahora vamos, digamos que vamos a Tesla, ¿verdad? Una empresa así reconocida, con Elon Musk, dirían por ahí, ¿verdad? Vamos ahí con Elon Musk, ¿verdad? Y hay una plaza para ser CEO de la empresa, ¿verdad? Puchica, todo el mundo se alegra, ¿verdad? Puchica, qué bueno ir con Elon, ¿verdad? Pero de repente dentro de las personas que están para aplicar a la plaza, miras que viene el CEO de Microsoft, viene el CEO o un presidente de una de las empresas más reconocidas a nivel mundial, y llegas tú con tu título de bachillerato y con el tercer semestre en la universidad, ¿va? Y entonces uno se presenta ahí y uno dice, no, aquí definitivamente no me van a elegir, porque aquí hay gente preparada, que hay gente que hasta más altos, diría yo, hasta más altos que yo son. Yo aquí no doy la talla. Pero entonces de la nada entra y sin querer cabal sale a la entrevista Elon y mira a todos, ¿verdad? Y de repente te mira y te dice, ah, la gran, qué bueno que viniste, porque es a ti a quien estábamos esperando. Ah, mira qué bueno que viniste, ¿cómo estás? Pasa adelante. ¿Saben qué? Secretaria, sáqueme a todos de acá, nos vamos a quedar con él, porque a él es al que queremos justo para este propósito. Y tal vez uno dice, pero si yo no calificaba, ¿cómo? Yo me traje un bisaco ahí que no mucho, ¿verdad? Y ¿cómo es que no lo puedo creer? ¿Cómo es que a mí me escogieron? Increíble, ¿verdad? Pues a esto se le conoce como gracia. Que tú eras el menos calificado. Tal vez cuando el Señor te encontró sucio, despreciado, rechazado, escupido por el sistema. Te encontró en una condición tal vez de depresión, te encontró en una condición de muerte. Estabas perdido en las tinieblas que habían en tu interior, que no te permitían ver, que nadie, absolutamente nadie daba nada por ti y que ni tú mismo creías en ti. Entonces viene Dios y dice, no, a él, a ella. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios, verdad? Porque no merecía nada. Y no se fijó el presidente de la corporación, no se fijó Elon, se fijó Dios. En sí mismo Él se lo propuso. Entonces, ahora que fuiste elegido, ¿verdad? Ya cambia la condición, porque ahora tienes la condición de un elegido. Sin embargo, no podemos caer en el error de enorgullecernos de aquello para lo que fuimos llamados. Porque para empezar, no calificábamos. Entonces ahora nuestras actitudes o nuestra forma de ser no deberían de ser como, ya viste, a mí Dios me escogió. Mira, la verdad yo ya ni necesito congregarme porque a mí Dios me escogió. A donde quiera que voy yo soy luz. Mira, pues la verdad yo ya ni oro porque soy un escogido de parte de Dios y ya estamos, ¿va? No, al contrario, lo que nosotros deberíamos de hacer es prepararnos, porque no llenabas el saco, te quedaba grande. Pero entonces a medida que te desarrolles, la vida de Cristo se va incrementando en nuestras vidas. Por eso dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo.
¿Y cuántos de los que estamos en este lugar ya llegamos a la plenitud de Cristo? Ninguno. Entonces, si no has llegado a la estatura y a la plenitud, no te empieces a dar lujitos o gustos que todavía no son. Es que mira, yo me voy a tomar un tiempo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Tiempo de qué? ¿Tiempo para qué? Lo que no tenés es tiempo, porque ya perdiste mucho. Que necesitas es prepararte. Por eso es que Casa de Fe ofrece un proceso formador, capacitador, que nos instruye, que nos edifica, que cambia la manera de pensar, que cambia el corazón, que nos cambia de propósito, porque nos da a conocer su reino y nos da a conocer nuestra identidad en Cristo. Es que yo fíjate que siento que no estoy avanzando, por más que intento no avanzo. Pero entonces después vas a ver el calendario o el listado de sus asistencias los domingos, y tiene una, y en línea todavía va. Para los que se quedaron en su casa, ouch, uy, ¿verdad? Es que fíjate que yo siento ahí que en el discipulado como que, entonces uno llega a ver cuántos discipulados ha asistido en el mes, de 4, de como de 2 horas y media cada uno. A veces no hay. Y entonces, ¿cómo? ¿Qué pensarías tú si tú eres el gerente de una corporación grande, ¿verdad? Y tú le das la oportunidad a alguien que no era calificado para esa plaza. Y tú lo pones como tu segundo, ¿verdad? Como tu mano derecha, como el CEO ahí de la empresa. Y todos los días que tú llegas, está tomando café, comiendo, ahí sentado en la oficina, jugando en el teléfono. ¿Y qué piensa uno en ese momento? Malagradecido este, no tenía nada y le di todo. ¿Cómo? Malagradecido ese. Sáquenlo. Gracias a Dios no nos ha sacado, ¿va? Pero qué malagradecido dice uno, ¿verdad? Y a veces uno no logra dimensionar esto, pero en el reino muchas veces nos comportamos como malagradecidos en vez de comportarnos como escogidos. Es que vieras que me llamaron la atención porque no pasé lista. Ya, me voy. Eres un escogido. Eres un amado, eres un bendecido, eres un predestinado. No hiciste nada. Ahora lo menos sería que entregaras tu vida a este reino y a este propósito. Te digo lo menos porque lo máximo ya lo hizo Cristo, ¿verdad? Entonces necesitamos prepararnos. Cuando uno es escogido y no se lo merece, no anda como arrogante, al contrario, lo da todo por esta causa eterna, por este propósito en Dios. Y yo recuerdo, y eso es algo que a mí me queda bien grabado, es que el apóstol, cuando recibió el llamado, lo dio todo, lo entregó todo y renunció a todo. Incluso habían personas ahí con mi mamá, unos vecinos con los que vivíamos, y le contábamos en dónde trabajaba él antes, ¿verdad? Que estaba en dónde trabajaba y que era un presupuestado, ¿verdad? Y todo eso. Y ya no está trabajando. No, ya no, es que renunció por el llamado, que, ay no, yo no sé por qué lo hizo. Yo no lo hubiera hecho. Solo aquel que ha dejado todo por este llamado eterno entiende y dimensiona que lo adquirió todo en él. Porque aún las riquezas de este mundo, que pues sean muy buenas, no se comparan con esa riqueza eterna que recibimos en Cristo Jesús. Y gracias a eso, apóstol, y gracias también por haberte dispuesto. Hace más o menos 10 años, un poquito más de 10 años, recuerdo que estábamos con Isaías ahí en la salita, ¿verdad? Y es donde a través del apóstol nos empieza a enseñar acerca de la cultura del reino y de la identidad. Y a la gran, o sea, eso nos revolucionó completamente. Porque su servidor venía de muchos lugares donde en ningún lugar había logrado ser transformado. Y probé de todo, de lo que debía y lo que no debía. Y no había pasado nada, absolutamente nada. Y me sentía como los que yo les dije hace un momento, descalificado.
Y no es sino hasta que llego a Casa de Fe, el apóstol me recibe, me abraza, me cuida. Por medio de él veo a Cristo y soy revestido. Y entonces, ¡pum!, viene la cultura de reino y la identidad. Y el propósito de Dios. Yo dije, este es mi lugar. Yo aquí voy a permanecer y aquí voy a darlo todo. Y me hace falta todavía dar más, ¿verdad? Nos hace falta. Dile a la persona que está a la par tuya, te hace falta dar más. Te hace falta despojarte más. Muy bien, entonces la talla es grande, pero fuimos elegidos por Dios. A lo largo del tiempo, lamentablemente, a los hijos de Dios nos han menospreciado. Y no nos han menospreciado por el llamado de Dios, sino que nos han menospreciado por la vida que llevamos. Ahí viene aquel el que siempre viene tarde. Ahí viene aquel el más irresponsable. No lo quiero tener aquí cerca. Ahí viene aquel que siempre tiene malas noticias, tiene malas actitudes. Y después uno, ¿qué tal vos? Mira, ¿querés conocer a Dios? No, vos, gracias, la verdad no. Fíjate que ya me congrego. Y tal vez aquel no se congrega en nada, pero nuestra expresión de vida pareciera que está muy distante a lo que debería de ser. Pero cuando tú entiendes que eres un elegido por Dios, también sabes que eres un favorecido, que eres bendecido con toda bendición en Dios. Porque no eres determinado por el lugar en el que naciste. Es que fíjate que yo vengo de un hogar dividido. Es que fíjate que lamentablemente me abusaron cuando era niño. Fíjate que a mí cuando era niño me sacaron de mi casa y viví todo el tiempo ahí sobreviviendo y viendo qué hacía. Lo siento. Pero gracias a Dios en su infinita gracia y propósito, fuiste preservado en Él. No moriste. Sino mira, estás aquí hoy. Porque Dios te había preservado para este momento. Para que llegara el día en el que tan destruido que estabas llegaras al Señor y la semilla incorruptible fuera plantada en tu ser y empezara a surgir un proceso de restauración. Y entonces iba a surgir una nueva criatura en tu vida que entiende y dimensiona que las cosas viejas ya se quedaron atrás. Pero hay una nueva vida que ha iniciado y que ha despertado en los hijos de esta casa. Pero necesitamos dimensionar que es por su gracia, por su propósito y por su causa eterna que estamos aquí. Entonces en los escenarios difíciles nosotros como creyentes no vivimos según la situación, sino que vivimos según la revelación que hemos recibido en Cristo Jesús. Necesitamos ser elevados a un nuevo nivel por medio del proceso santificador de Dios en nuestras vidas. Eres un elegido de parte de Dios. Y dice la Escritura, el reino de los cielos sufre violencia, pero los llamados, los escogidos, los elegidos, ¿qué dice la Escritura? Lo toman por la fuerza, porque eres un escogido de parte de Dios. Veamos lo siguiente en Juan 15:16 y dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis malas noticias, malas actitudes, para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él los dé. Dile al que está a la par tuya, te escogieron. Ahora al que está del otro lado, dile, te escogieron. Así es, el Señor nos escogió, y no por atributos, no por lo muy buenos, muy malos que fuéramos, sino que fuimos escogidos para el interés supremo de Dios. Así que no es tiempo de que tú te estés invalidando. Así que no es tiempo de que te estés cohibiendo. Así que no es tiempo de que te estés echando al abandono. Es tiempo de que recapacites y que te desarrolles en la vida de Cristo, que nos llamó por su gracia y por su poder. Por medio de la gracia de Dios tú eres revestido. El reino te comisiona para que por medio
de tu vida Cristo se manifieste. Y entonces en aquellos lugares en donde no se conoce y no se ve al reino por medio de tu vida, entonces en esos lugares se pueda dar a conocer. Porque a veces estamos afligidos. Yo recuerdo que esta enseñanza del apóstol una vez me lo dio. Y a mí me decía, mira, yo he estado afligido por momentos. Y yo le dije, yo también. Y me dijo, pero he aprendido algo. Y es que le he aprendido a hablar a mi alma. Y yo cuando me lo dijo no le entendí. Entonces le dije, dime más, ¿verdad? Entonces me dijo, le he aprendido a hablar a mi alma y a ministrarla desde la vía del Espíritu. Y yo dije, wow, eso para mí es nuevo. Y entonces ahí yo iba entendiendo por medio de la enseñanza de que hay un espíritu reinante en nuestras vidas. Está Cristo, ¿verdad? Y lo que se descompone, lo que se afana, lo que se aturde muchas veces no es el espíritu, es el alma. Y entonces ahí andamos por la vida, en la familia, en el trabajo, hasta en el ministerio, más almáticos que espirituales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Ministrarnos por medio de la vida del Hijo y entender que nosotros como hijos no somos exentos de los escenarios y de las dificultades, porque seguramente van a haber. Ay, no me está deseando el mal. No, si el mismo Jesús lo dijo, en este mundo vas a tener aflicciones, porque estamos en este mundo y las vas a tener. Pero el Señor decía, confíen. Y esta confianza a nosotros nos hace entender que estas situaciones que pasan son para que Cristo sea revelado a nuestras vidas. Si no, ¿cuál sería el fin de que nos ocurran situaciones o escenarios complejos? Sufrir. Es que yo siento que como que el Señor ya se olvidó de mí. Yo siento que Dios ya no me escucha. Es que yo siento que Dios ya no lo siento. No, lo que sucede es que estás más pendiente de la situación que lo que Dios está haciendo en tu vida, en la situación. Y lo que está haciendo Dios en tu vida es formándote y revelando su vida en ti. Por eso dice la Escritura en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, hay una obra que empezó en nuestras vidas y que se está, ¿qué dice la Escritura? Perfeccionando. Está siendo perfeccionado. Y a veces el ser perfeccionado no es fácil, no siempre es bonito, a veces duele, pero qué bonito saber de que este dolor que está pasando, lo que está haciendo es que me está perfeccionando en el amado. Aquí en Casa de Fe, ¿verdad? Aquí muchas veces pues nos han traicionado, nos han robado, nos han puesto en boca de personas de una muy mala manera, de una manera despectiva. Nos han tratado de humillar muchas veces. Y en todo eso que ha pasado, traiciones, robos, chismes, que aquí en Casa de Fe nunca han pasado, pero todo eso que ha sucedido, lo que a mí como discípulo del apóstol me ha permitido ver es que Dios se está perfeccionando cada día más en los hijos de esta casa, y que la gloria postrera, dice la Escritura, será mayor a la primera. Entonces, si están hablando, si están diciendo, Dios me está formando, Dios nos está perfeccionando. Qué bueno, porque eso hace saber que vamos por buen camino, porque no nos estamos haciendo al sistema, estamos yendo en contra del sistema, representando un reino que está vivo. Estamos en un reino, Verónica, que está vivo. Y si estás en un reino que está vivo, significa que tú tienes vida. No estamos en el reino de los muertos, estamos en el reino de los resucitados en Cristo, de los resucitados, que tuvimos una nueva oportunidad en Él y que el reino llegó a nuestras vidas en Cristo. Pero no siempre ser el elegido es fácil, no siempre creer en algo y ser el único que está creyendo muchas veces es fácil. Y el Señor ministraba esto a mi vida y te dije, te quiero decir algo, pero mejor no te lo digo el domingo en tu casa. Y
Me han ministrado porque el Señor me hacía ver que poner la piedra del fundamento no fue fácil. Establecer la piedra angular no fue sencillo. Poner y edificar la piedra sobre la cual iba a ser establecida y edificada la iglesia no fue sencillo y no fue fácil. ¿Y saben por qué no? Porque costó la vida del Hijo. No fue fácil. Él fue elegido para esa tarea, para pagar lo tuyo, lo mío, lo de los que no están aquí pero algún día van a estar, los pecadores, los ladrones, los adúlteros, los fornicarios. No fue fácil, pero fue elegido, y entonces en su muerte y resurrección entonces fue establecido el fundamento en el corazón del hombre. Y entonces el Señor me ministraba que Casa de Fe, o el proceso de Casa de Fe, no siempre ha sido fácil, pero vamos por buen camino. Porque Casa de Fe no opera desde sus intereses, no opera desde la ignorancia, sino que opera desde la revelación que ha recibido de Cristo. Opera desde el reino. Y podía ver que el Señor apóstol nos va a llevar cada día más en aumento en esta vía del Espíritu. Porque no fue fácil ser elegido, pero gracias a esa disposición hoy ya vemos muchos más elegidos en esta casa. Y como dice la Escritura, vamos a ir de gloria en gloria. Y para ir terminando, Efesios 1:11, ¿verdad? Y dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, ¿qué dice la Escritura? Predestinados. Es decir, aquí, para los que estamos acá sentados y presentes, se hace manifiesta la presencia de Dios. Que fuimos predestinados, ¿conforme a qué? Al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Somos abundantes y somos poderosos, y nuestra herencia es más poderosa que cualquier situación en la que podamos estar viviendo. Tenemos una herencia incorruptible. Y con este versículo cierro, 1 de Pedro 5:10. Y entonces, después de que Pedro traicionó, después de que Jesús, cuando resucitó, lo fue a encontrar, no afirmando a nadie, sino que nuevamente pescando. Después de esto, Pedro entendió. Y entonces el apóstol Pedro escribe y dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó con su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, así como a mí me pasó, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, si eres un escogido de parte de Dios, alégrate, celebra. Y si estás pasando por una situación que no te esperabas, alégrate, celebra, danza, adora. Que haya contentamiento y regocijo en tu corazón. Es que fíjate que me están traicionando, es que fíjate que mi familia se está desintegrando, es que fíjate que siento que la empresa donde estoy trabajando ya la van a cerrar, es que fíjate que siento que me van a despedir. Alégrate, porque todo esto lo que está haciendo es que te está perfeccionando, está afirmando, te está fortaleciendo en Cristo y te está estableciendo en una nueva condición de vida. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Dónde empiezo? Pues empieza por el paso número 1, y es disponerte, así como hizo Esdras, y Esdras preparó su corazón. Deja por un lado la duda, la incertidumbre, los temores, los miedos, las necesidades, y rinde tu corazón y prepáralo al Señor y dile: Señor, aquí está mi vida. Como hemos aprendido, ahora soy como ese vaso de barro, que ahorita más que vaso parezco pichel, todo así torcido. Pero en tus manos, Señor, como ese barro voy a ser formado, para que eso que se forme en mi vida como un vaso de barro, lo que va a relucir de ese vaso de barro va a ser la riqueza que fue depositada en ese barro. Ay, qué maravilloso es Dios, porque no depositó en la riqueza en un jarrón de oro
con diamantes. No, lo puso en vasijas de barro. Entonces, ¿cómo no estar agradecidos nosotros con Dios? ¿Cómo no decir, Señor, aquí está mi vida en disposición? Mira, apóstol, aquí está mi vida, decime en qué sirvo, qué hago, qué puedo hacer. Porque hoy empecé a descubrir que había sido inútil toda mi vida, porque estaba tras mis intereses, tras mis deseos, tras aquella perdición que lo que estaba haciendo era destruirme. Pero gracias a lo que has impartido de parte de Dios, apóstol, yo lo que te digo es que entendí que soy un escogido, que fui predestinado por Dios, que fui sanado, que fui libertado, que aún tal vez estoy enfermo, que tal vez me duele la espalda, las piernas, tal vez estoy en tratamiento, pero eso no determina la elección de Dios. Lo que determina la elección de Dios es lo que Él se propuso en sí mismo. Así que deja de estar buscando que te consientan. Mejor empieza a buscar a quien te forme. Porque por andar consentidos durante mucho tiempo. Pero mejor dispongámonos al proceso transformador de Dios. Y yo creo en el nombre de Jesús que hoy es un buen día para que muchos de nosotros podamos ser renovados por medio de esta palabra. Y no solo renovados, sino que también salgamos de este lugar retados de parte de Dios. Y lo que Dios te mandó a hacer a esta tierra, Pastor Fer, seguramente cada día va a ser manifiesta. Gracias por no rendirte. Gracias, Mayda, por entregarte este proceso formador. Y estas palabras que les digo no creo que sea yo, sino que Dios te dice gracias. A veces nos falta un poquito de agradecimiento para con Dios. Creo que es un buen tiempo para dar gracias, para orar y bendecir nuestras vidas